Muy bien, vamos a meternos de lleno en una de las ideas más importantes y, la verdad, peor entendidas de Sigmund Freud, la pulsión sexual. Para empezar, a ver, pongamos frente a frente la idea que casi todo el mundo tiene sobre la sexualidad y lo que propuso Freud. La visión popular, la de siempre, nos dice que esto arranca en la pubertad, que tiene una meta y un objeto muy definidos. Pero Freud, después de darle muchas vueltas y estudiar la mente humana, llegó a una conclusión que lo cambiaba todo. La sexualidad empieza en la infancia y tanto su objetivo como su objeto son en realidad muy variables. Y el punto de partida de Freud fue precisamente empezar a fijarse en todos esos comportamientos que no encajaban para nada en ese modelo tan simple que tenía la gente en la cabeza. Se puso a catalogar un montón de desviaciones, no solo las que tenían que ver con el objeto sexual, como la homosexualidad, sino también con la meta. Se fijó en el fetichismo, el sadismo, el masoquismo o el uso sexual de partes del cuerpo que no son los genitales. Y ojo, que para él esto no eran simples anécdotas, eran piezas clave del puzzle. Pero aquí viene lo bueno, lo que es realmente alucinante de su conclusión. Para él, la neurosis no era algo totalmente distinto, sino que era literalmente el negativo de la perversión. O sea que son los mismos impulsos, pero en vez de salir a la luz como acciones, se quedan dentro, reprimidos, y acaban formando síntomas. Vale, entonces, para poder entender este lío, Freud se dio cuenta de que tenía que desmontar pieza por pieza la idea misma de pulsión, que es un concepto central en toda su teoría. Pero ¿a qué se refería él exactamente con pulsión? Porque cuidado, no es lo mismo que un instinto, ni mucho menos. Pues él la definió no como algo que aparece y desaparece, sino como una presión constante que viene de dentro. Es como una exigencia que el cuerpo le hace a la mente, ¿no? Le dice, oye, ponte a trabajar. Es una fuerza que no para, que fluye desde el interior. Y para entenderla mejor, la dividió en tres partes fundamentales. Primero, la fuente, que es la parte del cuerpo donde se origina todo. Segundo, la meta, que es la acción que se busca para calmar esa presión. Y tercero, el objeto, que es la persona o la cosa que nos permite alcanzar esa meta. Y esta frase de Freud lo resume todo de una manera genial. Una soldadura. Fijaos qué palabra. Significa que la conexión entre la pulsión y el objeto no es algo que venga de fábrica, ¿sabes? No nacemos con la pulsión ya conectada a un objeto concreto. Esa conexión se forja, se suelda, con las experiencias de la vida. Y claro, esta idea de la soldadura fue lo que le llevó a su conclusión más explosiva y polémica, que la historia de nuestra sexualidad no empieza con los 15 años, sino en nuestros primeros días de vida. Y aquí es donde usa un término que, escandalizó a todo el mundo en su época. Describió al niño como un perverso polimorfo, que suena fatal, lo sé, pero hay que entender lo que quería decir, que no era un juicio de valor ni mucho menos. ¿Y qué quería decir con eso? Pues para empezar, que un bebé puede sentir placer en un montón de sitios, no solo donde nos imaginamos, que su sexualidad al principio es autoerótica, está centrada en su propio cuerpo. Y lo más importante, que todavía no tiene esas barreras que tenemos los adultos, como el asco, la vergüenza o la moral, que luego nos limitan. Bien, todo esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? Si la sexualidad no arranca en la pubertad como se pensaba, entonces, ¿de dónde demonios sale? O sea, ¿la pulsión sexual aparece así por arte de magia un buen día? Pues la respuesta de Freud fue un no rotundo. La pulsión sexual no sale de la nada. Nace, y esta es la palabra clave, apuntalándose. Es decir, apoyándose en esas otras pulsiones que sí que son básicas para sobrevivir, como por ejemplo el hambre. Pensemos en el ejemplo más claro que ponía, la alimentación. Un bebé succiona el pecho porque tiene hambre, es una necesidad para sobrevivir. Pero, ¿qué pasa? Que el placer que sienten los labios, en la boca, ese placer se acaba independizando, se convierte en un fin en sí mismo, y por eso el bebé se chupa el dedo. Ya no es por hambre, es por puro placer. Pues bien, ahí, justo en ese momento, según Freud, es donde nace la pulsión oral. Entonces, lo realmente importante de todo esto es ver cómo esa historia tan temprana de nuestra más tierna infancia nos marca para el resto de la vida. Lo que ocurre es que toda esa fase infantil, con sus placeres parciales, su autoerotismo, todo eso se reorganiza por completo en la pubertad. Es ahí cuando la zona genital, digamos que toma el mando, se empieza a buscar un objeto fuera de uno mismo y todo se pone al servicio de la reproducción. Por lo tanto, y esta es la gran conclusión de Freud, la sexualidad humana no es un simple instinto biológico que se enciende con un interruptor y ya está. Es mucho más. Es el resultado de una historia psicológica súper compleja que empieza en el momento en que nacemos y se va construyendo sobre nuestras necesidades más básicas. Y esto, claro, lo cambia todo. Nos deja con una pregunta final que da que pensar.
¿Hasta qué punto esas primerísimas experiencias para sobrevivir, algo tan básico como comer, siguen dando forma, sin que nos demos cuenta, a la manera en que deseamos y a la forma en que amamos cuando ya somos adultos?